Cada mañana, a las 6 en punto, el sol apenas comenzaba a despuntar sobre las montañas, y el pueblo aún se encontraba en un sueño profundo. En ese momento exacto, don José realizaba una tarea diaria que ningún aldeano comprendía del todo. Cada mañana, sin falta, iba a la casa de su hijo, donde vivía su nuera, Laura, y la bañaba con una delicadeza que rozaba lo obsesivo. Nadie sabía por qué hacía esto, pero todos veían su ritual como algo extraño. Un acto de bondad, tal vez, pero la intensidad de su dedicación y su rutina repetitiva pronto comenzaron a levantar preguntas. Lo más inquietante no era el acto en sí mismo, sino la manera en que Laura respondía a este cuidado. A medida que pasaban los días, ella se volvía más y más dependiente del ritual. Aunque en un principio Laura parecía aceptar el gesto sin cuestionarlo, aquellos que la conocían de cerca empezaron a notar cambios en su comportamiento. Algo no estaba bien. Como una mujer adulta, que debería ser completamente independiente, aceptaba sin reservas que un hombre mucho mayor que ella la bañara todos los días. Algo comenzaba a sentirse fuera de lugar. Al principio, los aldeanos hablaron entre ellos, murmurando con cautela. Algunos pensaron que era un acto de cariño, algo peculiar, pero que no debía ser juzgado. Sin embargo, pronto la pregunta se convirtió en un susurro común: ¿por qué nadie más en la familia interviene? No era extraño que Laura no pidiera ayuda a su propia madre o a sus hermanas. Y lo más extraño de todo, ¿por qué nadie se atrevió a hablar sobre ello abiertamente? En un pueblo pequeño como Santa Clara, los secretos no permanecen ocultos por mucho tiempo. Las casas están demasiado cerca unas de otras, las ventanas abiertas, y las conversaciones en voz baja se convierten rápidamente en chismes que se expanden como fuego en un campo seco. A medida que el tiempo pasaba, la extraña rutina de don José y Laura no hacía más que intensificar los murmullos. Los aldeanos comenzaron a preguntarse si había algo más detrás de este comportamiento tan poco común. La gente del pueblo no era tonta. Sabían que algo no estaba bien, pero no podían ponerle nombre a lo que sentían. A medida que los días pasaban y el ritual se repetía, las sospechas se convirtieron en certeza. En la mente de los aldeanos, una imagen comenzó a formarse, una imagen en la que la relación entre don José y Laura no era simplemente la de un suegro y su nuera, sino la de una relación más oscura. Nadie se atrevió a confrontar a don José, pero todos lo miraban de reojo, como si pudieran ver algo que él aún no mostraba completamente. Los más viejos del pueblo, aquellos que conocían las historias no contadas, comenzaron a murmurar entre sí. Recordaban las antiguas leyendas sobre las familias que caían en relaciones inadecuadas y el precio que pagaban por esos secretos. Los rumores que flotaban sobre don José y Laura no eran nuevos. En el pasado, las viejas historias del pueblo hablaban de pactos extraños entre hombres mayores y mujeres jóvenes, pactos que desafiaban las normas morales. Y ahora, el pueblo sentía que algo tan oscuro estaba ocurriendo nuevamente, pero esta vez, mucho más cerca. Lo que comenzó como una pequeña curiosidad se convirtió rápidamente en un escándalo que nunca imaginó nadie. La tensión se palpaba en el aire, y pronto, la situación tomó un giro inesperado. La aldea de Santa Clara, un lugar donde el sol brilla más brillante que en cualquier otro rincón del mundo, se encontraba a punto de ser testigo de algo que cambiaría para siempre la vida de todos sus habitantes. En la aldea de Santa Clara, los secretos, aunque bien guardados, rara vez permanecen ocultos por mucho tiempo. Las mentes inquisitivas siempre buscan respuestas, y cuando la verdad es esquiva, algunos se arriesgan a ir más allá de lo que la gente común está dispuesta a investigar. Este fue el caso de Andrés, un joven periodista que llegó al pueblo en busca de historias sencillas, sin saber que se encontraba a punto de desenterrar uno de los secretos más oscuros de la comunidad. Andrés llegó al pueblo un lunes por la mañana, atraído por la tranquilidad que exudaba Santa Clara. Se alojó en la pequeña pensión del pueblo, un lugar acogedor y lleno de historias, donde los ancianos pasaban el tiempo hablando de viejos tiempos. Al principio, su interés se centró en las costumbres del pueblo, las festividades, las leyendas sobre las montañas cercanas, pero algo en el aire lo inquietaba. Como si la gente estuviera escondiendo algo, como si detrás de sus sonrisas amigables, hubiera una verdad oculta que todos intentaban evitar.
Una tarde, mientras paseaba por el mercado, Andrés escuchó un grupo de mujeres comentando sobre los sucesos extraños en la casa de don José. Aunque intentaron disimularlo, las palabras no podían esconder el descontento que comenzaba a crecer en el pueblo. ¿Has visto a Laura últimamente?, preguntó una mujer con una mirada sombría. Dicen que no sale de casa, ni siquiera para comprar pan. Y las preguntas no paraban. ¿Por qué nadie más en la familia interviene? Fue en ese momento cuando Andrés comenzó a sentir que había algo más detrás de todo esto, algo que no se veía a simple vista, pero que los aldeanos sentían muy profundamente. Intrigado, Andrés comenzó a hacer preguntas, pero las respuestas eran evasivas. La familia de don José parecía estar intacta, pero había una tensión palpable entre ellos. Nadie quería hablar. Las visitas a la casa de Laura fueron aún más extrañas. La primera vez que se acercó, la puerta estaba entreabierta, como si esperaran su llegada. Al entrar, encontró a Laura, aparentemente tranquila, pero con una mirada distante. Ella lo miró por un momento, como si no lo reconociera, antes de esbozar una débil sonrisa. Era como si Laura estuviera atrapada en una especie de trance, un estado que no podía ni quería entender. Cada vez que Andrés le hacía una pregunta sobre su rutina diaria con don José, ella respondía de manera vaga, como si estuviera desconectada de la realidad. Era obvio para Andrés que había algo más, algo mucho más oscuro que Laura no podía o no quería compartir. Una noche, cuando Andrés decidió regresar al pueblo, sin esperarlo, una anciana se le acercó mientras él caminaba por la calle. Su rostro estaba marcado por el paso del tiempo, pero en sus ojos brillaba una inquietante sabiduría. «Joven, sé que estás buscando algo más que historias antiguas», dijo en un susurro. Andrés se detuvo, intrigado, y la anciana continuó: «Don José no es quien parece ser, y Laura. Laura está atrapada en una red de mentiras». La anciana miró a su alrededor, y asegurándose de que nadie escuchara, le susurró: «Te contaré lo que nadie más se atreverá a decirte. Pero debes prometerme que no se lo contarás a nadie. Al menos no aún». Con los ojos llenos de temor, la anciana le habló de un secreto enterrado hacía años. Un secreto que conectaba a don José con la muerte de su esposa, madre de Laura. Ella le contó que, en sus últimos días, la esposa de don José había comenzado a sospechar que él tenía una relación inapropiada con Laura, una relación más cercana de lo que cualquier madre debería permitir. Pero lo que nadie sabía era que la esposa había fallecido bajo circunstancias misteriosas, y poco después de su muerte, don José asumió un rol protector sobre Laura, un rol que parecía justificar su extraña rutina. Pero la verdad era mucho más retorcida de lo que nadie había imaginado. La esposa de don José, antes de morir, le hizo prometer algo a su marido. Le exigió que cuidara de Laura, no solo como una nuera, sino de una manera que haría imposible para ella escapar de su influencia. «Lo que sea que la mantenga cerca de ti», le dijo. «Lo que sea que la haga depender completamente de ti». Don José había hecho su promesa, y aunque el pueblo no lo supiera, esa promesa lo había atado a un destino oscuro y terrible. Y lo peor de todo, es que Laura, al perder a su madre, comenzó a depender completamente de él, perdiendo poco a poco su identidad, su voluntad y su libertad. Lo que Andrés estaba a punto de descubrir era mucho más escalofriante de lo que imaginaba. Las capas de engaños y secretos se desvelaban lentamente, como si la vida de Laura estuviera siendo manipulada por una fuerza invisible, por algo mucho más grande que ella misma. Y lo más aterrador de todo, es que la historia de Laura estaba lejos de terminar. En los días siguientes, Andrés empezaría a descubrir secretos aún más oscuros, que no solo implicaban a don José, sino que involucraban a toda la aldea, atrapada en una red de complicidad, temor y manipulaciones que desbordaba los límites de lo que era moralmente aceptable. La investigación de Andrés apenas comenzaba. Lo que parecía ser un simple acto de bondad de un anciano hacia su nuera, resultaba ser una compleja maraña de manipulación, control y secretos enterrados. El pueblo, que había sido testigo de tantos eventos extraños, ahora se encontraba al borde de una verdad tan impactante que cambiaría para siempre sus vidas. La historia que estaba por desvelarse desafiaría todo lo que pensaban saber sobre el amor, el sacrificio y la familia.
Pero el camino hacia la verdad estaría lleno de peligros. Andrés no solo se enfrentaría a la resistencia de los aldeanos, sino que también descubriría que aquellos que estaban más cerca de la verdad eran los más vulnerables. La pregunta seguía siendo, ¿qué estaba sucediendo realmente entre don José y Laura? ¿Y qué oscuros secretos de su pasado estaban esperando salir a la luz? A medida que las semanas pasaban, la pequeña aldea de Santa Clara se vio envuelta en un ambiente inquietante. Lo que había comenzado como susurros entre los aldeanos, ahora se había convertido en una presión constante que se sentía en el aire. Cada vez que los ojos de los habitantes se cruzaban con los de don José, había una sensación palpable de desconcierto y miedo. El pueblo, antes lleno de armonía, ahora parecía estar fracturándose lentamente, como si una sombra oscura hubiera caído sobre ellos. Los murmullos sobre la extraña rutina de don José con su nuera Laura no cesaban. Algunos comenzaban a sospechar que algo mucho más oscuro estaba ocurriendo dentro de la casa de don José, y mientras Andrés seguía investigando, se daba cuenta de que cada respuesta que obtenía lo llevaba a más preguntas. Cuanto más indagaba, más oscuros se volvían los secretos, y más se alejaba la verdad de lo que los aldeanos querían creer. Un día, mientras Andrés se encontraba revisando viejos documentos del pueblo en la biblioteca local, un hombre mayor se le acercó en silencio. Su rostro estaba arrugado por los años, y sus ojos, aunque cansados, parecían llenos de historias no contadas. «Lo que estás buscando no está aquí», le dijo el hombre, sin mirar directamente a los ojos de Andrés. «Lo que buscas está enterrado mucho más profundo de lo que crees, muchacho». Andrés lo miró, intrigado. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso había algo aún más siniestro en la historia de don José que nadie se atrevía a mencionar? El hombre le entregó un pequeño sobre envejecido, con la advertencia de que no debía abrirlo hasta que estuviera completamente preparado para lo que iba a descubrir. El sobre contenía información que podría poner en peligro no solo a Andrés, sino también a todos los habitantes de Santa Clara. A pesar de las advertencias, Andrés no pudo resistir la tentación y decidió abrirlo esa misma noche. Dentro del sobre había una carta amarillenta, escrita a mano con una caligrafía que parecía temblorosa, como si quien la hubiera escrito estuviera desesperado. La carta hablaba de un pacto entre don José y su esposa, pactos que habían sido sellados en secreto, un pacto que involucraba a la familia de Laura de una manera que nadie había imaginado. El contenido de la carta revelaba una verdad perturbadora. Don José no solo había jurado cuidar a su nuera después de la muerte de su esposa, sino que la había prometido protegerla a toda costa de un mal mucho más grande, algo que estaba acechando desde las sombras. Pero lo que Andrés no sabía aún, y lo que nunca habría imaginado, es que este pacto no solo involucraba a don José. La familia de Laura, en un giro sorprendente, también había sido parte de este acuerdo, un acuerdo que iba más allá de lo que podría considerarse un simple lazo familiar. Un acuerdo que, si se rompía, traería consecuencias devastadoras no solo para Laura, sino para todo el pueblo. La carta terminaba con una advertencia, escrita con letras que casi parecían arrancadas de la página: si el pacto se rompe, todo se desmoronará. La maldición caerá sobre todos, y nada será lo mismo. Las palabras resonaron en la mente de Andrés. Sabía que había algo más detrás de todo esto, algo mucho más profundo y peligroso de lo que cualquier aldeano podría haber imaginado. La conexión entre don José, Laura y su familia no era solo cuestión de un comportamiento extraño, era parte de algo mucho más oscuro, algo que había estado acechando en las sombras durante generaciones. Pero ahora, Andrés también comenzaba a preguntarse si el pueblo entero, no solo Laura, estaba atrapado en este oscuro secreto. Había algo que lo unía a todos, algo que, si se descubría, podría destruir la armonía superficial que había reinado en Santa Clara durante tantos años. Cada día que pasaba, Andrés se encontraba más cerca de desvelar la verdad, pero a medida que se acercaba, más difícil se volvía retroceder. Sabía que descubrir todo lo que estaba oculto podría cambiarlo todo, pero también temía que la verdad podría ser demasiado peligrosa para ser revelada. Lo que comenzó como un misterio aislado sobre la vida de un hombre mayor y su nuera, pronto se convirtió en una red de secretos oscuros, traiciones y pactos que amenazaban con destruir la paz del pueblo. Y mientras Andrés se adentraba más en los secretos de don José,
Algo le decía que ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. El misterio que Andrés estaba a punto de descubrir sobrepasaba lo que cualquiera podría haber imaginado. Lo que estaba enterrado en las profundidades de la historia de Santa Clara no solo implicaba a don José y Laura, sino que estaba relacionado con una serie de eventos pasados que podrían tener repercusiones en el futuro de todos los habitantes del pueblo. Y mientras la verdad comenzaba a salir a la luz, Andrés se dio cuenta de que su búsqueda por respuestas podría llevarlo a enfrentarse a fuerzas mucho más oscuras de lo que estaba preparado para enfrentar. La historia de don José, su nuera Laura y el pueblo de Santa Clara, lejos de estar cerca de su resolución, solo comenzaba. Y ahora, más que nunca, la pregunta era: ¿quién pagaría el precio por descubrir lo que realmente ocurrió? Con cada día que pasaba, Andrés sentía como la sombra del misterio se alzaba más y más sobre el pueblo de Santa Clara. Lo que había comenzado como una simple curiosidad sobre la extraña relación entre don José y Laura, se había convertido en una pesada carga, un secreto que amenazaba con destruir todo lo que Andrés pensaba que sabía sobre la vida en la aldea. Cuanto más profundizaba, más sentía que las respuestas estaban al alcance de su mano, pero siempre había algo que lo detenía antes de descubrir la verdad completa. La carta que había encontrado en el sobre entregado por la anciana, como un presagio del destino, había cambiado todo para Andrés. Cada palabra escrita en ella lo guiaba hacia un oscuro destino, hacia una verdad que estaba más allá de lo que podía imaginar. El pacto entre don José y su esposa había sido más que un simple acuerdo familiar. Era un vínculo sellado por sangre, por sacrificios secretos, y por un poder que ninguno de los involucrados podía controlar. Pero lo que Andrés aún no sabía, era que el pacto no solo involucraba a don José, a Laura y a su esposa fallecida. En el fondo, todo el pueblo estaba involucrado, y lo peor de todo, lo sabía. La conexión entre los habitantes de Santa Clara y este oscuro acuerdo se remontaba a generaciones pasadas. Era como si todo el pueblo estuviera marcado por una maldición invisible, una fuerza que los había mantenido unidos, pero también atrapados. En la biblioteca del pueblo, Andrés comenzó a revisar más documentos antiguos, buscando alguna pista más que pudiera dar sentido al rompecabezas. Fue ahí cuando encontró una serie de viejas cartas escritas por los ancestros de los aldeanos, cartas que hablaban de sacrificios y pactos. Al principio pensó que eran solo leyendas, cuentos para asustar a los niños, pero cuando comenzó a leer con atención, se dio cuenta de que estos relatos estaban mucho más conectados con la realidad de lo que él había imaginado. Las cartas hablaban de un pacto ancestral entre las familias fundadoras del pueblo, un pacto hecho para asegurar la prosperidad de Santa Clara. Pero había un precio que pagar, y ese precio era mantener a las futuras generaciones bajo el control de una fuerza oscura, que no podía ser liberada. Este poder estaba atado a la figura de un líder, un hombre que debía cuidar de la familia más joven, y asegurar que todo permaneciera tal como estaba, sin que el resto del pueblo sospechara jamás lo que ocurría. Y ahí estaba don José, la figura central del pacto, quien había asumido su rol sin cuestionar jamás las implicaciones de sus actos. Su amor y devoción hacia Laura, que inicialmente parecían incomprendidos y hasta extraños, tenían una razón mucho más oscura de lo que él mismo sabía. Don José no solo cuidaba de su nuera, él la mantenía bajo control, bajo la influencia de un poder que nunca había comprendido por completo. Pero lo peor de todo, lo que Andrés aún no había descubierto por completo, era que Laura no era una víctima simple en esta historia. Ella misma estaba involucrada de alguna manera, quizás incluso sin saberlo. La verdad es que su madre, antes de morir, había hecho un sacrificio para asegurar que Laura fuera la clave para mantener la maldición viva en el pueblo. De alguna manera, la vida de Laura estaba atada a un destino del que no podía escapar. Y ahora, como si todo fuera un círculo vicioso, don José debía cumplir con el pacto a toda costa, o el pueblo entero se vería destruido. Era entonces cuando Andrés comprendió que el misterio no solo estaba en la relación entre don José y Laura, sino en todo lo que ocurría en el pueblo. La verdad sobre lo que había sucedido con la esposa de don José, y la razón por la cual Laura vivía de esa manera, era la clave para deshacer el pacto y liberar a todos. Pero, ¿cómo podía enfrentarse a algo tan grande, tan antiguo y tan poderosamente arraigado? La carta que Andrés había encontrado, con su advertencia final,
le había dejado claro algo más. El pacto podía ser roto, pero con un costo terrible. Si decidía seguir adelante con la verdad, las consecuencias serían inimaginables. Sin embargo, Andrés sabía que no podía detenerse. La verdad debía salir a la luz, aunque el precio fuera demasiado alto. Andrés, con su mente llena de respuestas que aún no lograba comprender completamente, tomó una decisión crucial. Ya no podía seguir ignorando lo que había descubierto. Decidió enfrentar a don José, confrontarlo con las evidencias que había recopilado, y exigir respuestas. Sabía que esa confrontación cambiaría todo para siempre, pero no estaba preparado para lo que estaba a punto de descubrir. La verdad era mucho más oscura y peligrosa de lo que jamás habría imaginado. El destino de Laura, de don José, y de todo el pueblo de Santa Clara, ahora estaba en manos de Andrés. ¿Pero sería él capaz de soportar la verdad? ¿Sería capaz de romper el ciclo que había mantenido a todos bajo control durante generaciones? El tiempo se agotaba, y Andrés se encontraba al borde de una revelación que cambiaría su vida para siempre. El aire en Santa Clara se había vuelto pesado, como si todo el pueblo estuviera conteniendo la respiración. Andrés sabía que no podía seguir evitando la confrontación. La verdad que había descubierto en los oscuros rincones de la biblioteca, la carta, las leyendas de generaciones pasadas, todo lo que había aprendido, lo había empujado hasta este punto. Ya no había vuelta atrás. Con las manos temblorosas, Andrés decidió dirigirse a la casa de don José esa misma tarde. Había pasado días repensando qué decir, cómo enfrentarse a un hombre que parecía tan amable, tan protector con su nuera, pero al mismo tiempo, tan misterioso y lejano. La casa de don José, que una vez había sido un símbolo de tranquilidad en la aldea, ahora parecía una fortaleza oscura, rodeada por una sensación de maldad inminente. Al llegar, Andrés sintió como el aire a su alrededor se enfrió de inmediato. No era solo el clima. Era como si algo estuviera vigilando cada uno de sus pasos. Don José, al verlo acercarse, salió al umbral de la puerta, con una sonrisa calmada, como si nada extraño estuviera sucediendo. Pero Andrés pudo ver en sus ojos un atisbo de inquietud, como si el hombre ya supiera que había llegado el momento de enfrentar lo que tanto había temido. «Andrés, ¿qué te trae por aquí?», preguntó don José, con su voz tranquila pero enigmática. Sin embargo, Andrés no se dejó engañar por la cortesía de sus palabras. Había algo extraño en la forma en que don José lo miraba, como si estuviera esperando que la conversación tomara un giro hacia lo inevitable. Con voz firme pero cargada de tensión, Andrés respondió: «Don José, hay algo que debo preguntarte. Algo que he descubierto. Algo que no puedo ignorar». El viejo hombre pareció un tanto desconcertado, pero sin perder su compostura. «¿De qué hablas, joven?», dijo con una sonrisa que ya no parecía tan amistosa. Andrés sabía que este era el momento, el punto de no retorno. Con la carta en sus manos, la cual había guardado como un último recurso, comenzó a hablar sin rodeos, relatando todo lo que había descubierto. Le habló del pacto ancestral, de la historia oculta del pueblo, de los sacrificios secretos, y de la verdad detrás de la relación entre él y Laura. La historia de generaciones pasadas, las maldiciones, los pactos que se habían sellado a costa de vidas inocentes. Andrés miró a don José con una intensidad que jamás había sentido. «Este pueblo está maldito, y tú lo sabes, ¿verdad?». El silencio que siguió fue casi insoportable. Don José no dijo nada durante largos minutos. Solo se quedó allí, observando a Andrés como si estuviera procesando cada palabra, cada revelación que acababa de escuchar. La mirada de Andrés, cargada de desesperación y determinación, no hizo más que aumentar la presión en el aire. Finalmente, don José rompió el silencio, pero sus palabras no fueron las que Andrés esperaba. «Lo que has descubierto, no deberías haberlo hecho, Andrés. Hay cosas en este mundo que no están destinadas a ser desveladas, secretos que han mantenido la paz durante generaciones. Tú no entiendes el precio de la verdad. Si sigues insistiendo, todos en el pueblo pagarán las consecuencias». Andrés sintió que sus piernas temblaban, pero se mantuvo firme. «¿Qué consecuencias? ¿Qué has hecho con Laura? ¿Qué está pasando realmente aquí?».
Don José no contestó de inmediato. En cambio, su rostro se endureció, y su mirada se volvió aún más sombría. Era como si la máscara de la cordialidad se hubiera caído por completo. De repente, la atmósfera en la habitación cambió. Lo que antes parecía una conversación tranquila, ahora se había convertido en una confrontación peligrosa. Don José se acercó lentamente a Andrés, sus pasos pesados resonando en el suelo. «Es tarde, Andrés. Ya no puedes detener lo que está por venir». Con esas palabras, don José dio un paso atrás y levantó su mano. Lo que Andrés no sabía era que este gesto no solo significaba una amenaza, sino también el inicio de una cadena de eventos que cambiarían todo. Una puerta secreta que se abriría en lo más profundo de la casa de don José, revelando la verdad que hasta ahora había permanecido oculta. Si sigues aquí, Andrés, si sigues indagando en lo que no debes, todos lo lamentarán. Tú, Laura, el pueblo entero. No hay escape. Y fue entonces cuando Andrés se dio cuenta de algo mucho más aterrador. Lo que había comenzado como una búsqueda por respuestas, ahora lo había convertido en un objetivo, en una pieza de un juego mucho mayor que él mismo. Ya no se trataba solo de la familia de don José. Se trataba de toda la aldea, de una historia que estaba mucho más allá de lo que Andrés había imaginado. La maldición estaba mucho más cerca de lo que había pensado. Con su corazón latiendo con fuerza, Andrés comprendió que había cruzado una línea de no retorno. La verdad que había buscado no solo era peligrosa, sino que podría destruirlo todo. Lo peor era que ahora no solo dependía de él, sino de todos los habitantes de Santa Clara. El destino de Laura, de don José, y de él mismo estaba en juego. Y a medida que los secretos de la casa de don José comenzaban a desvelarse, Andrés sabía que no tenía mucho tiempo antes de que las sombras lo alcanzaran. La historia de Santa Clara estaba a punto de tomar un giro mucho más oscuro. Y lo que Andrés descubriría a continuación, haría que todo lo que había vivido hasta ahora pareciera solo el principio de una pesadilla sin fin. La noche había caído sobre Santa Clara con una pesadez inusual. El viento, que antes era cálido, ahora soplaba con una frialdad que calaba hasta los huesos. Andrés no podía dejar de pensar en las palabras de don José. Ya no puedes detener lo que está por venir. Aquellas palabras resonaban en su cabeza como un eco lejano, una advertencia que lo perseguía en cada rincón de la casa del viejo hombre. Pero lo que Andrés no sabía era que la verdadera amenaza no estaba en lo que don José pudiera decir o hacer, sino en lo que aún no había descubierto. Después de la aterradora confrontación con don José, Andrés se retiró de la casa, pero algo dentro de él le decía que no podía marcharse sin más. Sentía que había una pieza crucial que faltaba, una verdad que aún se le escapaba entre los dedos. Esa noche, en un impulso casi desesperado, decidió regresar al lugar donde todo había comenzado. El cementerio del pueblo, el mismo lugar donde Laura había enterrado a su madre, el mismo lugar donde todo parecía conectarse. Al llegar al cementerio, Andrés sintió una extraña sensación. El aire se volvía denso a medida que avanzaba, y la luna llena iluminaba débilmente las lápidas que se alzaban como fantasmas del pasado. Se acercó al lugar donde la tumba de la madre de Laura estaba enterrada, y allí, en medio de la penumbra, algo le llamó la atención. Un movimiento a lo lejos, algo que brillaba débilmente entre las sombras. Al principio pensó que era su imaginación, pero al acercarse, su corazón dio un vuelco. En el suelo, junto a la tumba, había una extraña figura, algo que nunca habría esperado ver allí. Un objeto, una caja de madera, desgastada por el tiempo, pero que parecía estar en perfecto estado. Algo en su interior le decía que esa caja guardaba la respuesta a todas sus preguntas. Con las manos temblorosas, Andrés levantó la caja. A medida que la sostenía, sentía el peso de la historia de todo el pueblo en sus manos. La caja parecía emitir una energía extraña, algo que no podía comprender. Con un gesto de cautela, la abrió lentamente, sin saber lo que encontraría en su interior. Era entonces cuando Andrés comprendió que esa llave no era solo un objeto cualquiera. No era una simple reliquia del pasado, sino que era la clave para desvelar el mayor secreto de todos. Aquella llave estaba destinada a abrir algo que había permanecido sellado durante generaciones.
un lugar olvidado, un rincón de la historia de Santa Clara que nadie, ni siquiera don José, deseaba que fuera encontrado. Pero en cuanto Andrés tomó la llave, algo extraño sucedió. El aire alrededor de él se volvió denso, casi insoportable, como si el mundo mismo estuviera reaccionando a su descubrimiento. El viento comenzó a soplar con fuerza, las ramas de los árboles se movían como si tuvieran vida propia, y una sensación de peligro inmediato invadió todo su ser. El suelo comenzó a temblar bajo sus pies, y en ese preciso momento, Andrés escuchó un sonido aterrador, como un rugido bajo tierra. Era como si algo estuviera despertando, algo que había permanecido dormido durante siglos. El pueblo de Santa Clara, la historia de la familia de don José, todo lo que Andrés había descubierto, todo parecía estar conectado con un poder mucho más antiguo y mucho más peligroso de lo que él jamás hubiera imaginado. Y entonces, de repente, Andrés vio algo que lo paralizó de terror. Desde la oscuridad de la tumba de la madre de Laura, una sombra comenzó a formarse, tomando una forma humana, alta, delgada y oscura, como si fuera un espectro antiguo, un ser que había estado esperando por siglos para ser liberado. Andrés, con el corazón latiendo desbocado, comprendió que al tomar la llave, había desatado algo que nunca debió ser tocado. Era demasiado tarde para arrepentirse. El espíritu del pacto ancestral había sido despertado. Lo que Andrés había desenterrado no era solo la clave para romper la maldición, sino también el catalizador para un despertar que podría destruirlo todo. El espectro que emergió de la tumba no solo era un fantasma del pasado. Era una entidad que había sido sellada para siempre, pero que ahora, gracias a la llave de plata, había vuelto a la vida, más poderosa y más vengativa que nunca. Y Andrés, sin saberlo, se había convertido en la pieza central de un juego mucho más peligroso. Andrés, sin saber cómo reaccionar, miraba con horror mientras la figura se acercaba lentamente hacia él. No había salida, no había refugio. El destino de Laura, el de don José y el de todos los habitantes de Santa Clara dependían ahora de lo que Andrés decidiera hacer con la llave y con el poder que acababa de liberar. La verdad estaba ahí, frente a él, pero el precio por conocerla podía ser mucho más alto de lo que cualquiera podría imaginar. ¿Podría Andrés detener la maldición que había despertado? ¿O había desatado algo que sería imposible de controlar? La noche que comenzó como una simple búsqueda de respuestas, ahora se había convertido en una pesadilla de la que Andrés no sabía si podría despertar.